¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Hay una tendencia, como hablábamos ayer, por parte de la justicia, de desatar ciertas, ciertas conductas que los tenían atados por la pérdida por parte del oficialismo de 2/3. Es decir, hoy la justicia se siente más libre. Por lo tanto, toman decisiones en el marco de esa libertad, que debería ser la costumbre, debería ser lo natural. Pero la justicia en general, los jueces en particular, que de ellos hablamos, pueden también tener su cuota de temor, de hipocresía, de pensar primero en el cargo y después en la sociedad a las cuales deben proteger administrando justicia, lo que sea. En esto el instituto de prescripción juega un rol. Si la causa no prescribe, yo tengo todo el tiempo del mundo para seguirla adelante. También te pueden decir, estoy recolectando pruebas. No mando al tribunal oral federal, sino tengo la absoluta convicción de que las pruebas recolectadas, por lo confuso y lo complejo del caso, es suficiente para que se llegue a juicio oral y ahí se imparta algo parecido a la justicia. En marzo del año que viene, en febrero o marzo del año que viene, el Tribunal Oral Federal número 8 tomará el famoso caso de la efedrina, ¿recuerdan? La Argentina un día se puso a exportar, o mejor dicho a importar, toneladas de efedrina. La efedrina es un componente que está presente en un montón de medicamentos, pero que se compra por kilos. Por ahí 10 kilos de efedrina, un laboratorio lo usa 2 años, porque estamos hablando de microdosis. Pero la Argentina, que exagera todo, compraba de 40 a 50 toneladas. ¿Qué se hacía con esta efedrina? Todo el mundo lo sospecha, pero de la sospecha a la prueba requiere la instrucción y luego de la instrucción un juicio oral. Bueno, esto ya llegó. Los principales imputados en el caso de efedrina son los hermanos Zacarías, a los cuales los medios, con mucha generosidad, los llaman cercanos a... No eran cercanos, eran socios de los kirchneristas, del kirchnerismo. Esto también fue evaluado ante estampa instructoria. De esto va a tener que darnos alguna explicación la gente del Cedronar, que está imputada. Y también nos tendrá que dar alguna explicación el verborrágico ministro Aníbal Fernández. ¿Recuerdan? Tarde, pero a todos les llega la parca, decía mi abuela. Bueno, esto es interesante porque este es un juicio que todo el mundo se había olvidado de él. Y este juicio está relacionado con otro que está en etapa también, en cualquier momento nos da una sorpresa, pese a que hay detenidos y procesados y condenados por el caso del triple homicidio de Jean Rodríguez, Sforza, Virna, ¿se acuerdan? Muy bien. Otro caso que salió del freezer por segunda vez es el caso Sarnska. ¿Se acuerdan las coimas de energía? Fue el primer escándalo que surgió durante el gobierno de Néstor Kirchner, que tuvo mucha prensa, pero un día, ¡ping!, se congeló. Este caso es muy interesante porque de alguna manera fue una prueba piloto de lo que luego fue un proceso
permanente de cohecho activo y pasivo entre empresas y el sector energético. Y acá está procesado dos personajes muy kirchneristas. Uno es Cameron, el ex secretario, por lo tanto, esto ratifica lo que yo decía ayer, no necesariamente la línea de corrupción viene como la ley de ministerios, ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales, no. Acá directamente fue con el secretario, con Cameron, que sí posiblemente en este negocio tampoco haya intervenido debido. Voy a hacer un paréntesis. El modelo del cual hablaba ayer y hablo hoy, a lo mejor nunca lo expliqué. El modelo Municipalidad de Río Gallegos, Gobierno de Santa Cruz y luego la Nación, fue un modelo de un superministerio. Un superministerio ministerio de Obras y Servicios Públicos. Es decir, donde había una caja, se metió dentro de ese superministerio. Y ahí aparecían varias figuritas. Debido como el superministro, López, luego apareció Barata, Jaime, que se encargaba de todo el fenómeno del transporte, Lópezito, que se encargaba de la obra pública, Barata, que colaboraba con Lópezito en el sentido de ser el recolector, de alguna manera el tipo que iba y decía, tenés que pagar la cuota mensual. De esta última gestión aparece en la causa Cuadernos. Por eso no era loco pensar que esto debía haber terminado o empezado con una mega causa. Lo que pasa es que procesalmente una mega causa podía durar 50 años. No fue equivocada la decisión estratégica, por decirlo de una manera, de tomar las conductas valiosas hacia el Código Penal y hacia la sociedad de manera muy puntual, mientras iban apareciendo, pese que la matriz, la formulación del delito y los implicados eran casi los mismos. Por eso cuando se llega al análisis de la asociación ilícita, todos estos elementos, aunque no estén en el proceso de la obra pública de vialidad, deberán ser tomados en consideración como elementos externos al proceso, pero que hacen al proceso porque explica un método, una matriz, una fórmula, una manera, un estilo. Por lo tanto, el primer caso emblemático, que fue el que es impronunciable, el caso Canchasha, que lo tiene a Cameron como principal sospechoso, se reabrió de alguna manera y también tiene destino del Tribunal Oral Federal. Que sí, entre febrero del año que viene, la agenda judicial va a ser, como decíamos ayer, pletórica de actividad. Ahí en el caso donde Daniel Cameron va a tener que dar alguna explicación, el tema de Energas, etcétera, etcétera, también está Fluvio Madado, que es un gris, que se lo conoce porque aparecía siempre en las listas de aportantes de cualquier candidato de origen K. Muy bien. Hace unos días el bloque de interbloque de del Frente de Todos le había pedido una audiencia a Rosati para hablar de la crisis del Poder Judicial. Rosati les contestó que no tiene absolutamente nada que hablar con los diputados sobre una supuesta crisis que solamente ellos ven, que no es el ámbito para recibir a una comisión del Congreso. Rosati tiene razón. No puede haber conversaciones
como comentábamos anoche de Pedro y de Alessandro. No puede haber conversaciones entre el poder legislativo y el poder judicial en su máxima expresión, sobre todo con un gobierno, con funcionarios, con personas que, siendo legisladores, lo único que plantean es que la Corte es lo peor que le pasa al país y que el Poder Judicial está cooptado de alguna manera. Es decir, yo no te voy a recibir si operas todos los días contra el poder que yo represento. La respuesta no se dejó esperar. La señora Di Tulio, de pasado muy gris, que salió a decir que esta es peor que la corte de Menem. Yo le diría que evidentemente la corte de Menem podría haber tenido el estigma de que fue la corte que propuso Menem, y que muchos senadores que hoy están en el frente de todos levantaron obedientemente la mano, y que desde el punto de vista jurídico, no político, jurídico, era una corte con personajes importantes. Lo que pasa es que la señora Di Tulio no debe haber pasado por los posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde se estudian todos los tipos que estuvo en esa corte, que si bien era una corte políticamente, digamos, comprometida, en esa corte estaba el maestro Fay, estaba el doctor Belucio, estaba Nazareno. Vos podrías decir cualquier cosa de ellos, pero que eran tipos que de derecho sabían. Yo le voy a explicar a la señora Di Tulio y al kirchnerismo, y de paso a ustedes, cuál es la diferencia sustancial entre el menemismo y el kirchnerismo, si me permiten. Menem no fue un hombre honesto, desde el punto de vista de lo que nosotros definimos como honestidad republicana. No. Pero Menem no quería todo. Menem quería un pedacito. Dame un pedacito. No tenía esa necesidad desesperante que tenían los kirchneristas de quedarse con todo. Vamos por todo y qué sé yo. Frase que le va a costar a Cristina un disgusto en este proceso que está viviendo y en los procesos posteriores. Porque esto es una definición. Vamos por todo es ignorar que el todo tiene límites y que los límites los marca la Constitución. Esta frase, unida a una serie de conductas, tiene un significado que será tomado en cuenta en los tribunales, obviamente. Bueno, vos tenés que formar lo que se llama legítima convicción. Pero Menem era un tipo, dentro de todo, respetuoso del procedimiento, respetuoso de la división de poderes. Era un tipo más bien, como había recibido formación de abogado en la tradicional Universidad Nacional de Córdoba, eso te marca a fuego. Y aparte, digamos, de todo el peronismo histórico, fue el único que tuvo preso en las lomitas. Hay que tener mucho aguante para vivir en las lomitas, aunque sea en un chalet. Pero las lomitas hace 45 grados a la sombra en invierno. Es una exageración lo mío. Pero, ¿cuál es la diferencia, decíamos, entre ambos gobiernos? Que Menem era un tipo de diálogo, que Menem era un tipo que charlaba con todo el mundo, era incapaz de faltar el respeto a la oposición. Tenía hombres para la pelea, sí, pero buscaban los consensos. Siempre buscaron los consensos, de alguna manera. ¿Impusieron el número? Claro, el número que le dio ¿quién? La sociedad. Porque la sociedad prefirió la fantasía y la magia del uno por uno que la racionalidad política. Pero eso tiene que ver con la sociedad, con nosotros.
que el 48% más el 7% de La Baña más el 3% de los liberales construyeron ese 58% de la sociedad que le impidió a Macri ser reelecto. De esto no nos podemos olvidar nunca. Tenemos que acordarnos todos los días. Alberto juntó el 48%, La Baña juntó el 7%, y la parejita de liberales de Esper y Gómez Centurión, entre los dos juntaron el 13%. Resultado es el 58% de la sociedad que le dijo no a la reelección de un hombre al menos honesto. Muy bien, sigamos con lo nuestro. El caso de Efedrina se reactiva, juicio oral, el de Canchafya, y fue el primer negociado denunciado en los tribunales. Vive Néstor, con esto le digo todo. Y Daniel Cameron dicen que está hasta las manos, porque ya había una enorme impunidad, porque vuelvo a repetir, el modelo del municipio, el modelo de la provincia, se trasladó a la nación. Un superministerio, ahí iban a parar todos los contratos, todo donde había plata, paraba ahí. Muy bien. Y ahí se dividían los roles. Por eso yo diría, groseramente, que el superministerio que creó Néstor Kirchner es de por sí una asociación ilícita. Pero eso a mí me resultaría fácil de probarlo en lo político, extremadamente complicado de probarlo en lo jurídico. Muy bien. Rosati los mandó a la casa, a los diputados y a los senadores. Las relaciones se tensan con una corte que tiene que decidir en estas horas, por ejemplo, que una medida administrativa menor en la pirámide de Kelsen, que es una resolución, le otorgó a la vicepresidenta 2 jubilaciones más una pensión por la muerte de su ex esposo. Una mujer que tiene muchísimo dinero, que tiene un reloj en la muñeca que no baja de los $35.000, que tiene un piso en Recoleta que debe estar en $1,5 millones, debe valer menos porque vivió ella, pero son departamentos caros, es dueña de hoteles, aunque esté todo embargado, ella es la propietaria. Que su hija tenía $5 millones en la caja de seguridad del Banco Galicia. Anoten, Banco Galicia va a ser un actor principalísimo de las próximas investigaciones. $5 millones que se había olvidado de comentarle a la FIP: che, en mi declaración de bienes tengo 5 palos verdes en una caja de seguridad. Por eso la investigan la FIP, Abad y compañía. Muy bien. Este modelo depredatorio llegó a un final. Ahora vamos un minuto a la política. Cristina deseaba, operó para que el Grupo Puebla, que es un grupo variopinto de Latinoamérica, supuestamente progresista, donde está Castillo, que en este momento tiene problemas en Perú bastante serios, donde está Lula, que no deja de tener problemas judiciales a pesar de que está organizando un gabinete, que por lo que me dicen va a ser un gabinete más de centro derecha que de centro izquierda. Y otros personajes menores, llamado Grupo Puebla, tenía que reunirse el lunes que viene para hacer una fuerte declaración política respecto a la persecución judicial que estaba recibiendo Cristina Fernández. Bueno, se suspendió hasta el mes de marzo por problemas de agenda, ¿vio? Santa mía. Es muy factible que los asesores de algunos de estos muchachos que integran el Grupo Puebla
hayan dicho, mirá, reunirnos en este momento es como el disparate que escribió la columnista del Washington Post, que en Argentina había discriminación porque no había jugadores de fútbol negros. Hoy alguien me aclaró, uno de ustedes me aclaró, de que nosotros lo tuvimos a Valey. Yo no me acordaba, pero es cierto. Valey creo que jugaba en Huracán y fue suplente en la selección campeona del mundo, si mal no recuerdo. En una época, por lo menos hasta que yo recuerdo, los mayordomos de la Cámara, del Senado de la Nación eran personas de color, porque venían de una familia, era una tradición, pero que la moderna paleogenética nos informa de que en la Argentina, donde hubo muy poca población africana, aún así el 2% de la genética del argentino es de origen africano. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Nos hemos ido mezclando, los argentinos. Hablo en primera persona del plural, piensa que soy 100% celta, pero no importa. Soy 100% argentino. Uruguay es distinto. Uruguay era un puerto de aguas profundas. El armenio, si me escucha, me va a dar la razón. Era un puerto de aguas profundas, etcétera, etcétera. En Sudamérica, a diferencia con los Estados Unidos, los estados del sur de los Estados Unidos, el negro, el hombre de color, o el hombre y la mujer de color, se dedicaban al servicio doméstico. Iban a buscar agua al aguatero, se encargaba de limpieza de las casas. Su vida discurría con bastante placer, en el sentido de que no... Por eso en 1813, hay que explicarle a esta mujer, se abolieron los elementos de tortura que había en el viejo cabildo, porque no se usaban básicamente. Y todavía en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en la calle Vicente López entre Callao y Rodríguez Peña, creo que todavía queda un lote muy chico de 4 metros de ancho, donde se edificaban las casas del servicio. El servicio vivía afuera de la casa, pero edificaban una casa de 2 pisos donde vivía el servicio doméstico. Ustedes, si alguno de ustedes ha ido a Recoleta, al cementerio, van a ver que al lado de algunas bóvedas familiares hay un espacio de cemento con una tumba. En esa tumba está sepultada seguramente o la ama, la que crió a los chicos en el siglo XVI, XVII, XVIII, hasta el XIX, que era reconocida, enterrada en el predio familiar, pero fuera de la bóveda familiar. Hago en esta explicación porque me resultó realmente patético, porque después vi un video de ella con un grupo de pseudos intelectuales. Qué mal nos hacen quedar a los hombres verdaderamente progresistas esta manga de ignorantes. Vamos a ser sinceros, muchachos, ustedes tuvieron hasta 1969, tuvieron el Ku Klux Klan reconocido por la primera enmienda. Nosotros en 1813 eliminamos los elementos de tortura y dijimos, el que nace de un vientre esclavo es libre por haber nacido. Estábamos un poco más adelantados que ustedes, les digo. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Último caso, el hijo, Ariel, le está dando un impulso procesal muy interesante a ese escándalo de los planes y subsidios truchos, esos 200, casi 50.000,
porque se ha descubierto en el proceso de investigación, cuando se investiga se encuentran cosas, cuando no se investiga poco se encuentra, que había funcionarios que tenían 50, 60 tarjetas de ese plan, entonces iban todos los días de a 5 y en 10 días se llevaban 10 planes, 450.000, 500.000, 600.000 pesos. Y no era uno, era un grupo, porque 250.000 es un número. Que se de la investigación empieza a aparecer que muchos de los que aparecían como titulares de estos servicios o de estos subsidios no lo eran. Más que están apareciendo algunos muertos, santa mía. Para tratar de disimular esto, en la Comisión de Previsión Social del Senado de la Nación hay un proyecto de ley para eliminar la fe de vida, cosa que me parece sensato, porque yo no tengo que probar que estoy vivo, ustedes tienen que probar que yo estoy muerto. Y el sistema está bastante agilizado, y yo voy a decirles con algo de vanidad, que fue el gobierno de Darrúa en el Registro Nacional de las Personas, que me tenía como su autor, el que generó un proceso automático por el cual, cuando el registro civil, nacional o provincial, recibía el acta de defunción para volcarlo en el libro correspondiente, libro de defunciones, que normalmente o lo llevaba la familia o lo llevaba la empresa que se encargaba del servicio, o la municipalidad cuando el servicio era de pobre. Se llamaban servicios de pobre, es decir, no intervenía una empresa funeraria, sino la municipalidad donaba el cajón, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, la ficha 7, etcétera, etcétera, se confeccionaba y se le informaba al RENAPER que esa persona debía ser dada de baja del registro electoral. Entonces, nosotros agilizamos el sistema digitalizándolo, y de paso le informábamos al ANSES, etcétera, 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 que esa persona había fallecido. Lo que no sabíamos si esa persona tenía o no tenía una contribución, pero aún así le informábamos. ¿Qué hacía el ANSES con esta información? Ya no era responsabilidad nuestra, pero suponíamos que lo usaba. Por ejemplo, en el caso de los muertos que yo conocí, sí funcionó. Vamos a tener una actividad judicial muy interesante la semana que viene. El Grupo Puebla dijo marzo falta mucho. Aprovechó Fernández Alberto para candidatearse solo para la reelección. Va a ofrecerse como una solución al peronismo, cosa que nos parece fantástico, pero esto puede generar un cortocircuito que nos puede favorecer si somos inteligentes. El kirchnerismo no quiere desaparecer del mapa. Entonces se va a hacer fuerte en el único lugar donde es indiscutiblemente mayoría, que es la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Kicillof no quiere ser candidato a presidente, quiere ser candidato a gobernador. Por lo tanto, ahí Juntos por el Cambio va a tener que tener una enorme imaginación y decir, si tengo que enfrentar a un marxista empoderado por Cristina, ¿con qué lo enfrento? Lo enfrento con un liberal, lo enfrento con un radical conservador, con un radical progresista, lo enfrento con un amigo del PRO, que tienen un desarrollo muy limitado, que tienen buenas administraciones, pero Guillermo Iguacel
Javier Iguacel es un hombre de la quinta sección del heredero. Es decir, Capitán Sarmiento es esto, es más chico que el barrio donde yo vivo. Guillermo Montenegro es el intendente de Mar del Plata y aledaños, se llama el municipio de General Pueyrredón. Que sí, si Axel quiere la reelección, lo tendremos que enfrentar con un candidato con un poco más de peso territorial que un Grindetti. Es decir, que la realidad me va dando la razón, no es que yo observe las cosas con una genialidad que no tengo. Simplemente leo la realidad política sin el espasmo de los titulares de los medios. En general esto es lo importante. Lo de Patricia y Horacio, que si firmaron la paz, si van a tomar café juntos, si se los vio caminando en un tierno atardecer en la Recoleta tomados de la mano, no mueve el amperímetro. Patricia se ha ganado honestamente, correctamente, yo diría hasta naturalmente, el afecto de amplios sectores de la sociedad, entre ellos me incluyo. Esto alcanza para ganarse el apoyo de las provincias del interior, etc. No. En las mediciones de encuestas serias del centro productivo de la nación, que es Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, esa franja, esa L, Patricia no es competitiva, no es que no mida, no es competitiva. Por ejemplo, con esto voy redondeando, en una mesa de arena, si nos sentáramos los apoderados de los distintos partidos a analizar las posibilidades de los candidatos en función de las encuestas serias. Y las encuestas, vuelvo a repetir, son una foto en un momento, en una circunstancia, que no necesariamente se cristaliza y no necesariamente esto va a ser lo que la gente vote en agosto, en las PASO o más adelante en las generales. Pero al día de hoy, en una mesa de arena, que hay que hacer un análisis, la pregunta que nos hacemos, Patricia, ¿qué gana de los 24 distritos electorales? Capital Federal, Cava, cómodamente, con porcentajes arriba del 52-53%. Eso es hoy, el día de hoy. Horacio no gana la capital, Horacio está tercero en la capital. Por lo tanto, candidato a presidente perdiendo tu distrito y más la capital federal es complicado. Muy bien. Provincia de Buenos Aires. Ni Horacio ni Patricia encabezan las listas, es decir, encabezan la preferencia. Ahí sigue teniendo fuerza electoral Cristina, ahora hay que ver cómo se canibaliza el kirchnerismo. Por eso yo me imagino que el kirchnerismo va a tener un candidato a presidente, por fuera del peronismo. Van a mantener una paz romana, pero yo me imagino que el kirchnerismo no se va a resignar a ser una pequeña línea interna gritona en un costado del aparato de centro derecha que es tradicionalmente el peronismo. Por eso me parece que Cristina va a jugar un rol legislativo de candidata como para empujar a su candidato que le va a sacar un 25 o 30% a cualquier otro que quiera competir. Después de mí, el diluvio. Ella no puede, ella prefiere
que gane un opositor a que gane un peronista, porque si gana un peronista ella está terminada, no hay arreglo posible. Esto lo sabe el peronismo de memoria, lo sabe Duhalde, que creía que había llegado a un arreglo con Néstor Kirchner y a la semana lo estaban matando. A él y a Chiche Duhalde lo desaparecieron del mapa político, comprándole los punteros de a uno. Bueno, el peronismo con el kirchnerismo va a ser lo mismo. Es decir, mami, yo te quiero mucho, pero necesito el laburo, y el laburo me lo ofrece Pirulo, no me lo ofreces vos. Muy bien. Para mantener cierta mística, cierta cosa, ella necesariamente tiene que levantar la bandera, inclusive para una cuestión de defensa propia, para tener un bloque, aunque sea un pequeño bloque entre 15 y 20 diputados, que impidan cualquier movimiento que le genere a ella un disgusto. En defensa propia, el kirchnerismo debe seguir existiendo. Esta es mi visión, a lo mejor estoy absolutamente equivocado. Entonces nosotros debemos imaginar en un mapa de arena de las principales provincias argentinas que a Patricia no le alcanza. ¿Patricia lo sabe? Sí, Patricia lo sabe. No gana Santa Fe, no gana Mendoza, no gana Córdoba, no gana Entre Ríos, porque encima no tiene una relación fluida con el radicalismo de Entre Ríos ni con Rogelio Frigerio, que posiblemente sea el candidato a gobernador ganador de la provincia de Entre Ríos. Corrientes ya tiene una decisión tomada el gobernador Valdés, ¿no es cierto? Es decir, Valdés ya tiene una decisión quién sería su candidato a presidente. Y no es Patricia y no es Horacio. Entonces me parece que estamos entrando en el terreno del trimestre de enfrentarte a la realidad. No hay alguna posibilidad que nunca se calme, ¿no? Entramos al trimestre, digo, de vamos a sincerar lo que va a pasar. Y en este trimestre de sinceramiento, Patricia va a tener que analizar que en el mejor lugar donde está sería bueno quedarse, que es Capital Federal. Horacio tendrá que analizar que por más esfuerzos que haga, por más pauta que pague, por más entrevistas que dé, etcétera, 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 no tiene el apoyo de las principales provincias del país. No tiene el apoyo de la provincia de Buenos Aires, no tiene el apoyo de la Capital Federal, donde ha perdido gran parte de su influencia, no tiene el apoyo de la provincia de Santa Fe. En fin, las principales provincias no quieren saber nada con Horacio. Eso es hoy. Tanto para Horacio como para Patricia, eso es hoy. ¿Qué puede pasar en el futuro? Desconozco. Puedo imaginarlo, pero eso es para otro programa. Quería decir esto, ganó el de Blue, como correspondía. Me parece que jugar con Francia es tener un buen resultado con Francia, es eliminar toda esa operación que nacieron en los medios argentinos de disminuirle, vení cariño, de disminuir las posibilidades, las chances del seleccionado, politizando algo que no se debe politizar, que es el deporte. Es un pecado politizar el deporte. Es un pecado para el deporte, pero principalmente es un pecado para la política, porque el deporte une. Si vos politizás el deporte, desune. Yo le recomendaría a unos y a otros que están imaginando cómo van a capitalizar
el éxito de la selección argentina, si lo obtiene, para mí ya lo obtuvo, está en estas instancias, tendrían que ver Invictus, la historia de cómo Nelson Mandela modificó una tradición centenaria en Sudáfrica respecto al verde y dorado del seleccionado sudafricano de rugby. Y que si bien colocó hombres y mujeres de color en todos los extractos de gobierno, no permitió que tocaran la articulación deportiva más importante que tiene Sudáfrica, que es su rugby. Y esto tuvo el impacto de que en el Mundial del 95, Sudáfrica, que era un equipo importante, pero estaba entre los 5, nunca entre los 3, ganara el campeonato. Y el rugby, no solo porque lo dice la película Invictus, que es un libro escrito por el capitán del seleccionado de rugby de Sudáfrica, sino la historia del deporte de la ovalada en el mundo, probó sin ningún lugar a dudas que el deporte une. Entonces yo le pediría a la neurosis argentina que no politice el éxito deportivo si lo obtenemos, que ya lo obtuvimos, y que sea una prenda de unidad, ya que es el deporte más popular de los argentinos. Les mando un cariño, mañana mañana que me voy a sentir, supongo, un poco mejor, voy a hacer un vivo con ustedes. Hoy, para muchos, me aplicaron la quinta dosis. Ya me advirtieron, a Anita también, ya nos advirtieron de que cada 5 meses van a venir a tocarnos el timbre del Ministerio de Salud, porque así se hace en esta provincia, y te vacunan. Vos no tenés que ir a hacer cola, no tenés que ir a un centro asistencial, los hay igual. Vos te podés vacunar en una farmacia en el Jujuy. Pero la ventaja de tener más de 65 años es que estoy entre la población, entre el Ministerio de Salud de la provincia considerada de riesgo, entonces ya que me vacunan a mí, la vacuna a Ana. Y fue muy gracioso porque fuimos al médico nuevamente y hacer un par de cosas que teníamos que hacer importantes. Y en un momento Ana recibió un WhatsApp que era la enfermera para primero interrogándola porque no estábamos en casa. Vinimos al médico, bueno, ¿a qué hora están? De vuelta, a la 1, bueno, por esa hora, y a esa hora llegaron en una motito, un enfermero y una enfermera, me firmaron los certificados a Ana y a mí, y nos aplicaron la inyección. Eso fue al mediodía, son las 7 de la tarde, dormí una larga siesta, porque anoche dormí poco, pero me siento fantástico. Los quiero mucho, nos vemos mañana, sí, les juro que en un vivo. Sean buenos, nos vemos.